Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos los santos, a todos los amados de Dios, a todos los participantes de nuestra común fe en el glorioso Señor Jesucristo. Bendiciones, y vamos a tener una meditación en la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Hebreos. Lo estamos estudiando, lo estamos leyendo, lo estamos aprendiendo. Así que Hebreos capítulo 4, versículo 9 dice algo más o menos como lo que voy a leer. Dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Señor, te agradecemos tu presencia, agradecemos tu bondad, agradecemos, Señor, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, de tal manera que tanto yo como los oyentes puedan recibir de esta savia bendita que viene de parte tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El reposo de Dios está pendiente aún, por cuanto el escritor a los hebreos nos dice que queda aún un reposo para el pueblo de Dios. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Con la hermana Ada aprendimos, ¿no es cierto?, acerca de esto del reposo, pero quiero enfatizarlo sobre un aspecto muy especial, por así decirlo. Un aspecto diario de lo que significa andar en el reposo de Dios, entrar en el reposo de Dios. Es tan importante que la Escritura habla de temer, de procurar, de anhelar este reposo. Es importante porque nos ha sido dado para que nosotros podamos disfrutar en él. Cuando los israelitas se les hablaba acerca del reposo, fundamentalmente ellos asociaban a Canaán como el reposo que le había sido prometido y que ellos habían procurado y que Josué había intentado dárselos, y tal como dice la Escritura en el libro de los Hebreos, no fue posible. Este reposo no es, este día de reposo, este reposo de Dios, no es aquel que David habló, hablando de si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es decir, si escuchamos que hay un reposo de parte de Dios, nuestro objetivo es el de que no endurezcamos nuestro corazón para que nos quedemos fuera de ese reposo. Los adventistas en general han equiparado, por así decirlo, este descanso, este reposo de Dios a través de la guarda de lo que es un día, el día sábado, el sábado como descanso para las obras que cada uno de ellos deben hacer. Y hay muchas cosas que no hicieron los israelitas y que hoy no hacen los adventistas como una manera de guardar el reposo. Pero más que ver las diferencias, quiero enfatizar la predicación de esta oportunidad a la entrada al reposo que Dios nos ofrece. A ese hoy que los adventistas, vuelvo a reiterarlo, lo han interpretado como el día sábado, y el verdadero reposo que Dios nos ofrece. Como hemos sido enseñados, Cristo
todo lo de Cristo está por sobre todo aquello que pudiese tener alguna connotación de espiritualidad en el pueblo judío. Cristo es superior a los profetas, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior, en este caso, al descanso, a ese descanso que había sido interpretado como el séptimo día, día de descanso del Señor. Ahora, ¿cuál es la idea? Es que nosotros debemos entrar en el reposo que Dios nos ofrece, en ese hoy que nos habla la Escritura, que no debemos endurecer nuestro corazón para entrar en ese reposo que Dios nos está ofreciendo. Que no es el día domingo, que no son las vacaciones de invierno o de verano, que no son alguna instancia de poder estar descansando de nuestras obras. No. La idea de entrar en el reposo no es de entrar y salir. La idea de entrar en el reposo es entrar y quedarnos allí, en el reposo que Cristo nos ofrece. ¿Y cuál es el reposo que Cristo nos ofrece? Desmenucemos como el ejemplo que nos da. Así como Dios reposó de sus obras, así nosotros también debemos reposar sobre nuestras obras. Cuando Dios descansó el séptimo día, los 6 días anteriores, en la creación de la tierra, en las obras que Él hizo, o en la obra que Él hizo, dice la palabra de Dios que Dios descansó el séptimo día. No porque estuviera cansado, no porque tal tarea le trajo una serie de contradicciones que solamente las iba a poder socorrer mediante un día de descanso, sea cual sea la duración de ese día. No. Dios descansó de sus obras porque tenía preparado para usted y para mí el descanso de nuestras obras. Ahora bien, y aquí está la parte revelacional de este asunto. ¿De qué obras nosotros debemos descansar? Primero, debemos descansar de las malas. ¿Por qué? Porque las malas obras fueron catalogadas como pecado y en Cristo Jesús fueron perdonadas y ahora en el Señor somos nuevas criaturas. Y si alguno hubiese pecado, dice la palabra de Dios, que confesémoslo delante de Dios y que Él, siendo fiel y justo, puede perdonarnos de todo el pecado y limpiarnos de toda maldad. No, no tan solo del recuerdo o la posibilidad de que se efectúen nuevamente esas malas obras que Dios nos pide que entremos al reposo de nuestras obras, sino que también, y escúchelo bien, Dios, al introducirnos al descanso de Cristo, también nos priva de la posibilidad de hacer buenas obras por nosotros mismos. Lo reitero, a Dios no le gusta que hagamos buenas obras producto de nosotros mismos, ni siquiera para alcanzar salvación, sino que buenas obras para cualquier situación, sino que Dios ha determinado que descansemos tanto de las buenas como de las malas obras. ¿Por qué? ¿Para qué? Y lo dice en otra parte de la Escritura, para que cada uno de nosotros, entrando en ese reposo de Dios, andemos en las buenas obras que Él dispuso desde antes de la fundación del mundo para que usted y yo anduviésemos en ellas. Es decir, la clave de este asunto, lo revelacional de este asunto es estar en el reposo de Cristo, porque estando en ese reposo de Cristo van a aparecer en nuestras vidas esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que usted, para que yo las hagamos probablemente. Alguien me pedía un ejemplo de esto.
y coloqué el siguiente: Dios está tratando, puse que en este caso conmigo, esto es un ejemplo, Dios está tratando conmigo. Y está tratando de una manera muy especial, de tal manera que yo me acerque más y más a Él y lo reconozca, ¿no es cierto?, como el Shaddai, el que nos da todas las cosas. Y para ello estoy pasando, en el ejemplo, estoy pasando un tema de necesidad alimenticia. Es un ejemplo. Estoy en las vacas flacas, pasándolo mal. Pero tengo un pastor, buena persona, que acompañado de su esposa discurren que la mejor manera de ayudarme en esta situación de carencia, ellos discurren de llevarme, me van a visitar a la casa y me llevan una caja con mercadería llena de comida para que mi pobreza de hoy día sea mitigada de una u otra manera. Una buena obra, dirá usted. Amén, una buena obra. Pero una buena obra humana. ¿Por qué? Porque esta buena obra humana se está entrometiendo con ese trato de Dios que Él tiene para mí, de tal manera que o lo estamos postergando, lo estamos anulando, o lo estamos, ¿no es cierto?, disfrazando, ¿no?, de una buena obra que nosotros debiéramos hacer y que sin embargo no lo es. ¿Por qué no lo es? Y mi mente me lleva al libro de Génesis. En el libro de Génesis, en el Edén, podían comer del árbol de la vida. Además de todos los árboles, del árbol de la vida. Pero no se podía comer del árbol del bien y del mal. Al hombre le está prohibido discernir tanto el bien como el mal. No. El hombre tiene que comer del árbol de la vida. Porque el árbol del bien y del mal tiene otras connotaciones, como por ejemplo ser igual que Dios, como se los disfrazó el diablo, y la cosa va por este lado. Dios dijo que comiéramos del árbol de la vida y de ese árbol comemos. Y entre paréntesis, el árbol de la vida era Cristo Jesús. Entonces, cuando el hombre entra en el terreno de discernir lo bueno y lo malo, está tomando un lugar que solo le pertenece a Dios, a nadie más. No podemos comer del árbol del bien y del mal. No podemos decidir por nosotros mismos qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Ejemplo de esto, depende de las culturas, hay muchos. Lo que es bueno en Occidente es malo en Oriente, etcétera, 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 etcétera. Entonces, para que nosotros podamos distinguir, darnos cuenta de lo bueno, la única manera es entrar en el reposo, en el descanso que Cristo nos da, porque estamos descansando de nuestras buenas o malas obras. Ya no estamos pensando en ello, sino que estamos pensando y estamos descubriendo cuáles son las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ella. Cuando podemos entender esto, la vida se nos simplifica de una manera espectacular. Porque comenzamos a discernir que aun lo bueno según el hombre no necesariamente es bueno según Dios. El reposo que Dios nos ofrece es Cristo. Cuando entramos en el reposo del más grande, también es más grande que el descanso o ese día de descanso que había sido adoptado por Israel y posteriormente, ¿no es cierto?, por los que
persiguen esa doctrina, como son, por ejemplo, los adventistas. Voy a colocar otro ejemplo. Un hombre de Dios tiene esclavos. Está en contra de la esclavitud. No le gusta la esclavitud. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que en un momento determinado, él, producto de sus negocios, producto de las circunstancias, producto de lo que sea, sabe, está en el negocio de la agricultura, ante lo cual necesita ser asesorado o trabajado sus campos por esclavos. Él le manda una carta, el apóstol Pablo manda una carta a Filemón y no le pide que lo deje libre. Filemón podía haber dicho: Dios mío, ahora en tu nombre voy a hacer que todos mis esclavos sean libres para así cumplir tu voluntad. No, Pablo no le pide la libertad de sus esclavos, en este caso de, ¿cómo se llamaba? Onésimo. Gracias, Espíritu Santo. No, esa fue la hermanada. Si se escuchó, fue la hermanada. ¿Ya? Onésimo. Entonces, ¿qué ocurre con este Onésimo? Que este Onésimo, ¿no es cierto?, es puesto en circulación en una carta de Pablo diciendo que él se ha comportado bien, que aquí, que allá, que es un hombre de Dios, que en fin, todo bien, pero pide a Filemón que lo trate bien, que lo trate como un hermano en Cristo, pero no le pide que le dé la libertad, porque de acuerdo al designio de Dios, a lo mejor habría muchos esclavos que necesitaban el testimonio de Onésimo, de tal manera que muchos esclavos se convirtieran al Señor. No lo sé, no sé cuál es el trato que tenía, pero el que Filemón le haya otorgado la libertad no significaba que estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Pablo, en el nombre de Dios, nunca se lo pide. Con esto apunto yo a que nuestras buenas obras, de las cuales nos ufanamos, de las cuales de una u otra manera como que nos sentimos, entre comillas subrayados, orgullosos, en los cuales muchas veces hasta la soberbia nos corona, ante los ojos de Dios, es como si comiésemos, al igual que Adán y al igual que Eva, del árbol del bien y del mal. Las buenas obras, de una u otra manera, pueden llevarnos a equívocos. A los hombres de Dios y a los que no son hombres de Dios. Nabucodonosor, que de cristiano, de hombre de Dios no tenía nada, miró los jardines de Babilonia y dijo: ¡oh, qué bello! ¿No son estos los jardines que yo he construido? ¿Y qué pasó? Dios lo volvió en una animal, en una fiera, por así decirlo. ¿Qué quiero decir con esto? De que cuando nosotros colocamos, el hombre, cuando coloca el orgullo, la soberbia, la vanidad y lo que se quiera delante de él para ser reconocido, comúnmente, es síntoma de que algo no anda bien. El reposo de Dios no es opcional. El reposo de Dios que está en Cristo no es opcional. No es de que usted diga: bueno, hoy día estoy más espiritual, ante cual voy a entrar al reposo, pero voy a salir el lunes porque estoy en un mundo de conflicto. No es opcional. Usted tiene que temer si no entra. Usted tiene que procurar si no entra. Usted tiene que estar, ¿no es cierto?, a la expectativa de estar siempre
dentro del reposo de Dios. Porque cuando está en Cristo, el reposo de Dios, lo sublime de Dios está en usted. Sin embargo, usted se transforma en un cristiano. No digo fiel y verdadero porque lo escuché algunas veces y hay que ser cristiano fiel y verdadero. No, ¿sabe qué? Usted comienza a reposar. Su todo se llama Jesucristo. Si usted, ¿no es cierto?, va caminando por la calle y Dios le dice, dale la chaqueta, ¿sabe lo que tiene que hacer usted? Darle la chaqueta. Porque ese darle la chaqueta es una buena obra que Dios preparó desde antemano para que usted anduviera en ella. Por eso no es la iglesia del obispo tanto, o de la obispa tanto, o del presidente tanto, no, la iglesia es la iglesia de Jesucristo. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Cuando no estamos en el reposo de Dios, les colocamos, ¿no es cierto?, tantos adornos que oscurecemos lo que es Cristo el Señor. Colocaba recién un ejemplo acerca de lo que es Cristo, de lo que es el Evangelio, lo que es la buena noticia de Dios, o que es un regalo de parte de Dios. La idea de Dios es que nosotros le coloquemos a un buen regalo, como lo es el Evangelio, un buen envase, una buena manera de empaquetarlo propiamente tal. Porque nosotros estamos en ese reposo de Dios, podemos hacer un paquete adecuado de tal manera que luzca lo que está adentro, que es Cristo Jesús el Señor, su Evangelio. Pero ¿qué hemos hecho nosotros como, entre comillas, representantes de Dios, pero que no estamos en el reposo de Dios? Nosotros tomamos las cosas de Dios y en vez de ponerle un buen papel de regalo, lo envolvemos en papel de diario. De tal manera, ¿no es cierto?, que de solo mirarlo, muchos no lo quieren. Muchos no están ni ahí con el descanso de Dios, con la realidad de Dios. Procuremos entrar, dice el escritor de Hebreos. ¿Sabe? Cuando este pasaje termina, nos declara claramente que no es opcional. Porque esta es una palabra de Dios que es, ¿cómo es la palabra de Dios? Viva y eficaz, ¿ya?, que es como una espada penetrante hasta lo profundo, que corta las intenciones del corazón, los tuétanos, etcétera, etcétera, y hace permanecer las cosas desnudas delante de su presencia. ¿Cuándo esta palabra de entrar en el reposo de Dios? Que no entraron los israelitas porque desobedecieron, porque no le pusieron fe al asunto. Esta promesa que permanece hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, porque ni Moisés la dio, ni Josué la dio, ni la religión la da. Es Cristo el que la da. Y esta promesa está vigente para que usted, para que también yo, para que también todos nosotros podamos ingresar a la realidad del descanso de Dios. Cuando yo hablo de música, mi pastor es el primero que me agarra y me dice, hermano, siga predicando. Dándome a entender qué cosa. Que mejor no cante. ¿Por qué? Porque no lo hago bien. ¿Usted es músico? ¿Usted es el jefe de coro? ¿Usted es el que está encargado? Las canciones
los himnos, las alabanzas que cantamos este domingo, o que vamos a cantar este domingo, son aquellas que preparó Dios de antemano para que las cantásemos para Él, o es la que le gusta a usted, o es la que me gusta a mí, o es la que le gusta a los hermanos. Solo, y con esto termino, cuando esta revelación me fue dada y aprendí en el Señor a descansar de mis obras, estoy echadito para atrás. Si es verano, con un short, un traje de baño. Si es en el invierno, a lo mejor con la estufa prendida, con un chal que parecía que era mío, pero en fin, la fotógrafa aquí se lo dejó para ella, no sé, no importa. Pero estoy descansando de mis obras, descanso, no tengo que agradar a nadie porque Cristo se vino a vivir de tal manera en mí que ahora ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, sino que Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que murió y se entregó a sí mismo por mí. Sí, Cristo no es su descanso. Vamos a orar para que así sea. Como dijo el Señor Jesús, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Que Dios les bendiga. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar.